Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar de America's Capital Investment. En esta oportunidad estamos aquí con Belén Aliciardi, que nos va a comentar, digamos, cuáles son las novedades en lo que conocemos como ESG. Así que muy bienvenida, Belén. Mucho placer, mucho gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio rápidamente a este webinar. Primero vamos a comentar rápidamente algunas, digamos, inquietudes que tenemos al respecto de esta temática que ha estado muy en boga en los últimos años. Diferentes países están, digamos, queriendo regular un poco más, creando normativas nuevas, estructuras nuevas para beneficiar estos criterios ESG en todos los sectores, y el sector de nuestro, digamos, el sector inmobiliario, el de construcción, el de desarrollo de activos inmobiliarios, es uno tal vez de los que más lento ha venido haciendo avances en lo que conocemos como ESG, los criterios de sustentabilidad que nos va a comentar de aquí a poquito Belén. Tal? Buenos días a todos. Gracias, Carla. Bueno, primero les quería comentar rápidamente que en America's Capital Investment estamos muy interesados en el papel fundamental, ejercer un papel fundamental en la reducción de la huella de carbono en nuestro planeta. Y desde nuestro sector, que es el de inversiones en sectores en activos inmobiliarios, estos criterios ESG ambientales, sociales y de gobernanza son elementos esenciales, tanto en nuestra cultura empresarial como nuestra estrategia de inversiones. Nosotros trabajamos con desarrolladores globales e invertimos en activos de gran porte, de grandes inversiones y que tienen un alto grado de sustentabilidad, de sostenibilidad ambiental. Tanto es así que en los últimos 14 proyectos que hemos invertido, digamos, tienen criterios ESG incorporados. Y estos proyectos no solo están en Estados Unidos, sino también en Reino Unido, Brasil y Argentina, y vamos por más. Así que, digamos, creemos realmente que este es un camino excelente para seguir invirtiendo y que nuestros proyectos tengan cada vez más estos criterios como fundamentos, como pilares en su concepción. Así que te doy la palabra, Belén, para que des inicio al webinar y nos comentes un poco de qué se trata todo esto de ESG. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero y antes que nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias especialmente a American Capital por la invitación. Realmente este es un tema que hoy está en boga. Hoy leemos los titulares de revistas, diarios y demás. Y empezamos a encontrar este término ESG o ACG. Armé una pequeña presentación simplemente para resumir todas estas cosas que decía Carla, en qué es lo que está trabajando el sector inmobiliario en este tema, qué es ESG, cómo surgió, cómo se aplica en la práctica, cuáles son los ejemplos. Bueno, un poco para ir rompiendo el hielo, como ustedes saben, lamentablemente, y no hace falta que, no es ninguna novedad que yo lo diga, todos los que estamos acá seguramente compartimos y somos conscientes de que lamentablemente la actividad, nuestra actividad en el mundo, nuestros impactos directa o indirectamente en el planeta han logrado algo que ningún otro ser vivo ha logrado antes, que es justamente cruzar esos límites planetarios, y por eso es que se habla y cada país del planeta ha establecido lo que se llama el Día del Sobregiro, que justamente implica en cómo el ser humano ha logrado mediante su actividad explotar recursos naturales y lograr que un montón de recursos naturales, de flora, fauna, haya desaparecido y que esto tenga un impacto en el suelo, en el aire, en el agua, el cambio climático, impactos desmedidos que han logrado que estemos parados donde estamos hoy parados y cruzando todos estos límites planetarios. Esto no lo digo como un ánimo para ponernos, digamos, entristecernos lo que nos sucedió, sino justamente para que tomemos manos a la obra y, como dice la siguiente filmina, que esto nos llame a la acción, como se llama la Agenda 2030, que es una agenda que nos llama a la acción y en la que todos debemos ser parte, tanto el sector privado, el sector público, las ONGs y la sociedad toda. En la siguiente filmina justamente nos habla de cómo pasemos de la responsabilidad a que esto sea realmente una oportunidad, un antes y un después
para tratar de equiparar nuestras acciones, nuestras emisiones con el respeto y la vida en el planeta. En la filmina que sigue, van a ver ustedes que un poco diciendo, bueno, primero, ¿qué es ESG o ACG como lo conocían? Car, te pido que pasamos a las siguientes filminas, por favor. Gracias. Em, Primero, ¿qué es ESG o ACG? Cuando uno habla de ESG, justamente, que es un término, un acrónimo en inglés, significa E de Environmental, en donde la S es de Social o Society y justamente la G es de Governance. Estas tres palabras, que en castellano sería ambiente, sociedad y gobernanza, por eso decíamos ACG, engloban una serie de cuestiones y aspectos que vamos a ver a continuación. Si quieres ir pasando las siguientes filminas, por favor. Cuando uno dice justamente el término ambiental, o la A o la E, sería, engloba tanto lo que decíamos antes del cambio climático, cómo esto ha impactado en nuestra actividad, en la generación de gases de efecto invernadero, y esos gases de efecto invernadero han cambiado la composición de las diferentes capas que recubre nuestro planeta. Esto tiene que ver con la contaminación, con la generación de residuos, con la explotación de todos estos recursos naturales que decíamos antes, el agotamiento también del agua, etcétera. Cuando hablamos en cambio y nos posicionamos sobre la letra S, estamos englobando cuál ha sido, digamos, el impacto de la actividad que nosotros llevamos adelante en la comunidad, en la sociedad. Y con la G, justamente lo que se refiere a gobiernos corporativos es que se refiere tanto a la diversidad, a la composición del consejo de administración, las prácticas relacionadas a la transparencia, a la ética, etcétera. Esas son algunas de las cuestiones que engloban justamente el término G. Bueno, ¿cómo ha surgido este término o por qué el mundo empezó a hablar de ACG o SG? El término justamente SG tendríamos que hacer, aunque parezca que es un término nuevo, porque lo vemos hoy por todos lados posicionado, este es un término que surgió hace, aunque nos parezca mentira, hace 30 años, y en un principio vamos a ver que este término surge en la década del 70, en la década del 80, por eso les decía a ustedes hace más de 30 años, y empiezan a hablar de las inversiones socialmente responsables, como se las suele conocer. ¿Pero por qué? Porque primero tuvimos que ver los efectos de lo que ocasionaba no tener una conciencia acabada de la actividad del hombre en el planeta, y surgen desastres como el desastre de la India con Bhopal, Exxon Valdez, Chernobyl, y así lamentablemente podría tener una lista larguísima eh, de grandes impactos globales y ambientales que han sucedido justamente por la actividad humana. Exxon Valdez también es otro ejemplo. Y así llegamos a finales de la década del 90, en el año 99, en donde Dow Jones justamente empieza a diseñar estos índices y surge el primer índice en materia de ESG, que es el Jones Sustainability Index, en donde justamente empieza a evaluar estos impactos o estos criterios ESG. Y a partir de allí se empieza a hacer diferentes rankings. Este podríamos decir que es el primero, pero luego de esto, organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, entre el 2004 y el 2006, Kofi Annan, quien era su secretario general, empieza a desafiar a las grandes empresas, empieza a desafiar a los bancos, a los inversores, y les dice, bueno, ahora ustedes deben ser también responsables de todos estos impactos que han sucedido en el planeta. Y así es como empiezan a surgir, y surgen, de hecho, surgen los principios en materia de inversión responsable, y así llegamos hasta el año 2015, en donde es un año, siempre se dice paradigmático, como un año de un antes y un después, porque muchos de ustedes conocerán la famosa Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es el mismo año en donde van a ver en otras filminas siguientes, es el mismo año en donde también surge, por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco, que también nos manda, digamos, a toda la comunidad cristiana, nos hace indicaciones al respecto. Ese mismo año, también, hablando de la inversión responsable,
encontramos también el Acuerdo de París, en donde empiezan a hacer lineamientos acerca de los compromisos que tiene que tener cada uno de los países, del sector privado, de la sociedad, en materia de cambio climático, y sustituye el famoso, digamos, protocolo, digamos, de Kioto, que había sido anterior al Acuerdo de París y había fijado otros compromisos. Más allá del tiempo, si pensamos en el panorama, digamos, internacional, tenemos que pensar en los compromisos que, por ejemplo, ha hecho la Unión Europea al respecto con su plan de acción, el reglamento de taxonomía europeo, ha fijado, por ejemplo, compromisos para los fondos europeos de inversión a largo plazo, creó esos fondos de inversión, conocidos como FILTE, tanto para las grandes o las multinacionales como las pymes, y así sucesivamente encontramos un montón de otra normativa. Primero, un poco Europa fue la que marcó el hito, el inicio de estas cuestiones, y en Europa se crea también la primer norma que implementa y se permite auditar y certificar ESG, conocida como SGE 21. Esto es en el 2000, tuvo diferentes versiones hasta la actualidad, que es el sistema de gestión ética y responsable de Fonética. Y así sucesivamente encontramos un montón en el panorama internacional de normativa que revitalizan la aparición y la aplicación concreta de estas normas y ESG. Pensemos cada uno de nosotros, no solamente nosotros desde plantados del sector inmobiliario, del sector del real estate, qué es lo que hacemos en materia de ESG. Podemos pensar en ejemplos concretos que nosotros llevamos adelante en nuestra actividad. Si nos paramos justamente en la E o en la A, si lo queremos decir en inglés o en castellano, pensemos que uno de los principales problemas que tiene el hombre, cualquier comunidad, pequeña o grande, es justamente la generación de residuos. Y así es como que encontramos residuos en todos lados, pensemos hasta incluso las islas de plástico a nivel mundial. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos que atacar es la reducción de esos residuos. Pensemos en la reducción que se genera en materia de construcción, por ejemplo. Pensemos en nuestros hogares, la generación de residuos. Y así es cuando empiezan a aparecer, y esto lo vemos, por ejemplo, dentro de esa Agenda 2030 que yo les decía hace un rato a cada uno de ustedes, con el ODS número 12 que habla del consumo y la producción responsable. Y de hecho, ustedes saben que cada una, esa Agenda 2030, tiene objetivos, metas e indicadores. Dentro de ese objetivo, una de sus metas trascendentales justamente es la reducción de los residuos. Y es por eso que uno tiene que establecer y empezar a colocar metas concretas. Y yo les decía hace un rato, tenemos objetivos, metas e indicadores. Como dice un físico británico, William Thomson, aquello que no se define no se puede medir, aquello que no se mide no puede mejorar, y aquello que no se mejora siempre se degrada. Y es allí donde en cualquier política, sea en el sector privado, sea en el real estate, sea en el sector público, necesitamos indicadores para seguir cualquier política de acción. Yo les dije, la Agenda 2030 es un llamado a la acción. La agenda o una ruta de ESG es un llamado a la acción concreta de cómo llevamos adelante todos estos objetivos. Yo le decía, bueno, reduzcamos los residuos, pero primero tenemos que marcar una línea de base en nuestra empresa para decir, bueno, cuáles son los residuos que actualmente hoy nuestra empresa genera y de qué tipo son estos residuos, clasificarlos y establecer líneas concretas de acción para cada una de esas líneas de residuos. Y después, en base a estos indicadores, en el corto, mediano y largo plazo, uno ve si las políticas que ha llevado adelante para enfrentar, por ejemplo, la reducción de los residuos ha sido exitosa o no, o sea, si hemos avanzado, hemos retrocedido, nos hemos estancado. Para eso sirve la creación de métricas o de indicadores que se deben aplicar. En el caso de los residuos, pensemos también en materia de construcción, pensemos en materia de real estate, pero esto se aplica a cualquier sector productivo. Pensemos también, por ejemplo, la eficiencia energética, que eso tiene que ver y tiene un impacto directo con el cambio climático y esa famosa huella de carbono en base a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, otro de los objetivos, como decíamos, reducción de residuos, podría ser la reducción en el consumo de energía o lograr fuentes de energía mucho más eficientes o fuentes de energía renovables, ¿por qué no también incluirlo? Y esto tiene que ver
con el ODS número 7, que es el que habla de energías limpias y eficientes, y también termina impactando con el ODS número 13, que es el que habla de la lucha contra el clima o la acción contra el clima. Así vemos cómo esta agenda de ESG se entrelaza concretamente con la Agenda 2030, y esta Agenda 2030 justamente estableció estas metas, estos indicadores en el 2015 para cumplir, como lo dice su nombre, en el año 2030. Algunos lamentablemente estaremos más lejos, otros estarán más cerca de lograr cumplir esta agenda. Por eso tenemos que partir de conocer bien cuáles son los retos y oportunidades, cuáles son los riesgos que tiene nuestro desarrollo empresarial, en dónde nos podemos fortalecer para partir y hacer acciones en materia de residuos, en materia de gestión de energía, en materia, por ejemplo, sí, y esto es otro punto también a tener en cuenta en materia de construcción, el consumo de agua en cualquier obra o en cualquier empresa. Tenemos que empezar a pensar cuál es la huella hídrica de mi empresa, en dónde puedo atacar para que ese consumo de agua sea mucho más eficiente y lograr reducirlo. Para eso también necesitamos indicadores y políticas activas de seguimiento. Entonces, veamos que especialmente el sector del real estate tiene que atacar dos grandes consumidores en el ámbito de la construcción, que es disminuir esa huella hídrica y disminuir esa huella de carbono. Muchos de los ejemplos que comentaba Carla a lo largo y a lo ancho de las inversiones que hacen los desarrolladores inmobiliarios es justamente tratar de reducir estos dos grandes impactos que tiene en materia de construcción, que es, como decíamos antes, la reducción del gas de efecto invernadero con la huella de carbono y la reducción del consumo de agua con la huella hídrica. Y eso también termina impactando en su caso con la reducción de los residuos o el correcto tratamiento de los residuos que generamos, por ejemplo, en las obras. Si, por ejemplo, ahora nos plantamos en la S, ¿sí? En el impacto que tenga esta obra dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, de todos aquellos que nos rodea, tenemos que empezar a pensar primeramente en nuestros trabajadores. Para todas estas cuestiones, ustedes no solamente tenemos que crear estas políticas activas con indicadores y políticas de seguimiento, sino que también existen para acompañar estos procesos un montón de mecanismos de certificación o de sellos que permiten también comunicar a la comunidad qué es lo que estamos haciendo para lograr estos objetivos que decíamos recién. Y así como que aparecen un montón de sellos y, por ejemplo, en materia de construcción, cuando hablábamos recién de eficiencia energética, tenemos sellos internacionales conocidos como las normas, en base a las normas LEED o BREEAM para la construcción. En materia, por ejemplo, social, tenemos, por ejemplo, el sello WELL, que tiene que ver con los diferentes impactos que tienen que ver, que hacen a la salud ocupacional y a la seguridad. Después también, todo esto tiene que ver obviamente con el bienestar de nuestros empleados. ¿Cuál es el compromiso que tiene mi empresa en materia de nuestra comunidad, con aquello que nos rodea? ¿Sí? También aquí debemos incluir cuestiones vinculadas a la inclusión, a la equidad de género, y aquí donde encontramos de nuevo un vínculo entre de ESG con la Agenda 2030, ya sea por ejemplo con el ODS número 5 que habla de equidad o igualdad de género, o con el ODS número 10 que es el que habla de la reducción de las desigualdades. En nuestra empresa, nuestros trabajadores, ¿la mayoría son mujeres o son hombres? El salario que cobran las mujeres y los hombres es el mismo en nuestra empresa. Tenemos personas con discapacidad, tenemos adultos mayores que trabajen, tenemos algún tipo de personal, por ejemplo, muchos países, por ejemplo, en materia de construcción, por ejemplo, en Uruguay, ellos tienen una ley para la reinserción social de aquellas personas que han cumplido con una condena penal. Determinadas obras tienen que cumplir con un determinado porcentaje de personas que provengan de ese sector, y así como vemos, las políticas de inclusión se pueden acoplar perfectamente a cualquier política empresarial, y en el ámbito del real estate no escapa también a ese punto. Ahora, si por ejemplo nos plantamos, ya pasamos por la A, por la S, vamos a la o la G. En materia de, digamos, de organización, de gobernanza corporativa, etcétera, etcétera, aquí es donde yo les decía, significa que debemos hacer aquello que sea hacer lo correcto. ¿Qué significa hacer lo correcto?
tener en cuenta, por ejemplo, cuál es la composición o la diversidad en el Consejo de Administración. En el Consejo de Administración encontramos, así como yo les decía antes, en trabajadores, encontramos hombres y mujeres o todos los directores, todos los gerentes son solamente hombres, ¿sí? Eh, Políticas que tengan que ver con un código de conducta, un código de ética de la empresa, o que tengan que ver con también con una política, digamos, de género de la empresa, que esto tiene que ver con la diversidad en la toma de decisión. ¿Cuál es el compromiso de las partes interesadas? Y aquí es donde aparece un elemento trascendental justamente para en materia de inversión, que es el manejo de los riesgos, la medición y el manejo de esos riesgos. Estos son, por ejemplo, algunos de los ejemplos que podríamos seguir, y seguramente que ustedes, si yo hubiera empezado esta charla diciendo ustedes hacen ESG, los que son más conocedores del tema, capaz que me hubieran dicho que sí, pero a lo mejor otros de ustedes me hubieran dicho, no, yo no sé si hago ESG porque en realidad no sé qué es ESG. Y a lo mejor con todos estos ejemplos, cada uno de ustedes se fue sintiendo identificado y decían, sí, yo desde mi empresa, desde mi organización, estoy haciendo políticas vinculadas a residuos, políticas vinculadas a ecodiseño, economía circular, agua. En mi empresa tenemos una política de espacios verdes y plantación de especies autóctonas que también tiene que ver con hacer ESG, posicionándonos juntamente en la E. En materia social, trabajamos con organizaciones, trabajan con escuelas, trabajan con ONGs. Bueno, en materia de, por ejemplo, gobernanza, eh, publicamos un reporte ESG. Hay muchas empresas que hoy por hoy ya no hablan de los reportes de sostenibilidad, sino que justamente los enfocan como reportes ESG. Y cuando empezamos a hablar de gobernanza, yo siempre digo que uno tiene que ser, no solamente tener indicadores, sino también de ser coherente. Hablar de coherencia en el sector empresarial, hablamos de una coherencia interna, o sea, de la empresa hacia adentro y también de la empresa hacia afuera. Esto también tiene que ver no solamente como cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos ven nuestros inversores, sino también empezando a hablar de nuestra propia cadena de suministro. Cuando uno habla, por ejemplo, de nuestra cadena de suministro, empezamos a ver quiénes son nuestros proveedores. Yo le exijo a los proveedores que yo tengo en esa cadena de valor los mismos compromisos que yo exijo puertas adentro y puertas afuera. A eso me refiero con tratar de tener políticas coherentes, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Yo comencé diciendo hace un rato cuando hablamos justamente de indicadores en materia de Agenda 2030, eh, todas estas cuestiones terminan, digamos, también, digamos, impactando y se han creado un montón de métricas en materia de ESG. El índice en materia del real estate más conocida en materia de ESG justamente es el índice GRESB, que este índice también reporta y es uno de los primeros índices creados que mide efectivamente en el ámbito del real estate el ESG. Hay diferentes ejemplos, lo invito a que los vean. ¿Cuáles son, si ustedes me dijeran hoy por hoy, todos los beneficios de implementar estas políticas, tener estos indicadores, certificar normas como SG21, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son todos estos beneficios? Podríamos hablar un montón de estos beneficios pensando en cómo ha cambiado también la sociedad en estos últimos 30 o 40 años desde que se crearon y allí a hoy. Podríamos decir la captación y retención del talento, cómo mejorar esta imagen corporativa que tenía que ver con esto de la coherencia, cómo nos ven desde afuera. Yo les mencioné que en gobernanza el tema de manejar los riesgos, entonces podríamos decir que tener ESG nos permite mejorar la estabilidad, disminuyendo también esos riesgos, el crecimiento también en la rentabilidad. Si antes se veía cumplir cuestiones ambientales como que era un lastre, hoy por hoy no se concibe una inversión si no se ha previsto el ESG, y eso tiene que ver con la disminución de los riesgos. Y también esto aumenta la confianza de los inversores. ¿Por qué? Porque disminuyó el riesgo. Entonces vemos cómo esto es no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso de como que vemos, afortunadamente, son todas cuestiones de beneficios. Hoy los bancos también han disminuido las tasas en aquellas empresas que ven estos compromisos en materia de ESG. Así podemos encontrar un montón de métricas, y si uno se empieza a ver las últimas publicaciones o los últimos relevamientos, por ejemplo, desde el año 2020, por ejemplo, el Global Sustainability Invest Review empieza a decir que
hoy en materia de ESG en el ámbito del real estate ha crecido a pasos, a pasos abismales desde antes del 2020 y hoy al 2024. Si por ejemplo vemos el reporte del último encuentro de ESG, de la visión del CEO de PwC, va a ver que justamente dice que hoy no encontramos ninguna empresa con una política de este estilo. Y más reciente en el tiempo, para ir terminando, este año la publicación del Urban Land Institute del año 2024 sobre tendencia en el mercado inmobiliario empieza a mostrarnos que hoy tener ESG es una licencia para jugar en el mercado. No es hacer ESG porque somos buenos, sostenibles, éticos, sino también porque nos conviene hacer ESG desde el punto de vista de la rentabilidad, y mostraban también en la publicación cómo tiene rentabilidad una empresa que aplica ESG y una empresa que no ha aplicado como una política central en el core empresarial materia de ESG. ¿Cuál es, si yo en mi empresa, alguno de ustedes, ahora que ya sabemos un poco más de qué se trata ESG, me dijeran a mí cómo empezar a hacer ESG? Primero, conocernos hacia adentro, ver esas, como yo les decía, esos riesgos que yo tengo en mi empresa, ver y fortalecer esas oportunidades, reforzar esas oportunidades, saber de cuántos recursos dispongo, pensar en cuáles son los objetivos que yo quiero tener como empresa a corto, mediano y largo plazo, diseñar indicadores de seguimiento de esas políticas para el logro de esos objetivos a corto, a mediano y largo plazo, ver cuáles son los recursos, a qué los dispongo, si hoy en mi empresa quiero enfocarme más en materia ambiental o en materia social o en materia de gobernanza. Para todas estas cuestiones necesito datos. El dato mata relato, como en todos lados, entonces necesito datos, y con esos datos yo puedo hacer un observatorio para lograr el seguimiento, puedo publicar los reportes. De ahí la importancia de tener indicadores y establecer, como yo les decía, para empezar hoy, ustedes que necesitan una línea de base y diseñar indicadores, elegir correctamente los objetivos que ustedes quieren como empresa, a dónde quiero contribuir, desde dónde yo me ubico, y por supuesto monitorear, como yo les decía, para saber si estamos manejando por el camino adecuado o si tengo que modificar esos indicadores, tengo que modificar algunos de los objetivos o las metas que yo me planteé como empresa, serían algunas de las cuestiones para tener en cuenta. Me gustaría terminar, a veces me puede decir una pyme, bueno, yo no soy una multinacional, no tengo una gran espalda financiera para empezar a hacer ESG. Afortunadamente en el sector existen un montón de herramientas gratuitas para que las empresas se empiecen a medir en materia de ESG. Por ejemplo, en Naciones Unidas, en ONU, especialmente ONU Mujeres, creó una autoevaluación y un acompañamiento para tener políticas de género que se llaman los principios WEBs. Les recomiendo que en la página de ONU Mujeres busquen principios WEBs en materia, por ejemplo, de políticas de integridad, que tiene que ver justamente con la G de gobernanza. Si ustedes, por ejemplo, se meten en la página de la Oficina Anticorrupción de Argentina, van a ver el RITE, que es el Registro de Integridad y Transparencia Empresarial, en donde es un registro que les permite a las empresas de cualquier tamaño, públicas o privadas, empezar a trabajar paso a paso y ver la madurez, y los acompaña a tener una política de integridad y también a tener una política de género. Y así van a haber un montón de herramientas. Por ejemplo, UNICEF ha lanzado y utilizó como pilota a empresas argentinas, ha creado la herramienta ECU, que se llama Empresas que Cuidan, y empieza a ver el grado de conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de los trabajadores de las empresas. Y por último, quiero compartirles una herramienta que se llama Herramienta Autoevaluación de Proveedores Sostenibles, diseñadas por la OEA, que también todas estas herramientas que les dije son herramientas gratuitas que están online y disponibles para ustedes. Esta herramienta HAPS, HAPS, hace 99 preguntas del eje económico, del eje ambiental y del eje social de su empresa, y también sobre su modelo de negocios, y en base a las respuestas, sí, no, y subir documentación, les hace un reporte de sostenibilidad, midiéndole el grado de madurez. Y por último, algunos de ustedes ya la conocerán, existe la herramienta Repsal, perdón, que les permite a ustedes, que es el registro de empresas con sanciones laborales, conocer a nuestros proveedores. Si yo quiero saber si los proveedores que yo tengo como empresa, hablando de esa coherencia interna y externa, tienen sanciones laborales porque han sido condenados por trabajo esclavo, trabajo infantil, o porque no han hecho los aportes previsionales correspondientes, simplemente ingresando en la página de Repsal
colocando el número de quit de nuestro proveedor, nos informa si tiene o no tiene sanciones laborales. A nivel de Argentina, yo les decía, hay un montón de certificaciones. La única, más que certificación, calificación ESG de una empresa en Argentina, por ejemplo, Plaza Logística es la primera empresa argentina en el año 2020 en tener, por ejemplo, una calificación ESG a través de FIX. Por eso les recomiendo, si les interesa el tema, que consulten el reporte de sostenibilidad. Y si se quedan con ganas de escuchar un poco más de ESG, gracias de nuevo a American Capital, los invito a leer ahora en julio el último número de la revista Gerencia Ambiental, en donde esto que les estoy contando aparece en un artículo que se llama ESG en el Real Estate. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Fui pasando tu presentación a medida que ibas hablando, pero no se preocupen porque la presentación se la vamos a enviar a todos los inscriptos, así que van a tener más datos de los que iba hablando Belén sobre autoevaluaciones y, bueno, algunos ejemplos también que fuiste dando de qué es lo que podemos hacer en materia de ESG en nuestras organizaciones. Organizaciones no solo son las corporaciones o las empresas, sino también nuestros hogares que funcionan como organizaciones, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Belén. Hay preguntas. Voy a dejar de compartir. No sé si vos las podés ver. A las preguntas iban levantando la mano algunos participantes. Eh, Perfecto. Bueno, ahí más allá de los comentarios de las filminas, ahí Camila nos está preguntando. En cuanto a la gestión de ESG en la cadena de suministro, desde la perspectiva de una empresa constructora de depósitos que luego va a hacer alquileres a esos depósitos a terceros clientes u operadores, ¿existe algún mecanismo para certificar con nuestros clientes que estamos contratando energías renovables? Bueno, es una muy buena pregunta. Ese punto justamente a nivel nacional, nosotros tenemos la ley 27190, que es la que fomenta el uso y el consumo de energías renovables. Y justamente cuando uno es un determinado consumidor de energía y es un gran consumidor, hay una parte que tiene que autoabastecerse de energías renovables y para eso se le da a usted un número de registro. Una forma para que los clientes de ustedes sepan que están contratando energías renovables sería, por ejemplo, comunicarles cuál es el número que les da ese registro de energías renovables. También hay cuando uno compra energías renovables, también hay algunos que tienen bonos por la compra de esas energías renovables, también podrían difundir ustedes esos bonos para manifestarle y colocar en su página a quién le están comprando, etcétera, etcétera. Después la otra pregunta es cómo poder trasladarle ese valor agregado a nuestros clientes. Y bueno, tiene que ver esto un poco que yo les decía recién, empezando a ver todas estas cuestiones de cómo se ensamblan o mostrándole el impacto directo de nuestra cadena de suministro. Yo les decía, bueno, vemos nuestros proveedores y no solamente en un momento vamos a poder hacer nuestra huella solamente de carbono, sino teniendo en cuenta las emisiones 1, 2, 3, uno les puede empezar a ver todas estas cuestiones. Y hoy por hoy tengamos en cuenta que matriz ESG no solamente es un tema importante para poder hacer inversiones y rentabilidad, sino, por ejemplo, hoy si hay empresas que exporten a la Unión Europea, hay un montón de normativa, especialmente en materia de exportación, que nos va a empezar a impactar directamente a aquellas empresas que quieren exportar. Hoy por hoy, podríamos decir que es una especie como de barreras para arancelarias que surgen en la Unión Europea, pero seguramente no va a ser ni la primera ni la última que empiecen a establecer este tipo de cuestiones, también vinculadas con la debida diligencia, etcétera, etcétera. Así que los invito a que si tienen ganas de exportar como empresas, algunas de ustedes también empiecen a fijarse la normativa, en este caso de la Unión Europea, al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Creo que has respondido muy bien a las preguntas que teníamos aquí. Nuevamente, les vamos a enviar a todos los participantes de este webinar la presentación, así que no se preocupen. Y bueno, siempre nos pueden contactar por redes si tienen alguna otra pregunta adicional. Muchísimas gracias, Belén, por tu participación en los webinars de Americas Capital Investments. Es un inicio, digamos, el tema ESG es muy, muy grande, hay mucho por hacer y recién estamos comenzando como sociedad, digamos, en conjunto a indagar más y a conocer más qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar en nuestro sistema productivo, en nuestro sistema de consumo. Así que muchísimas gracias por todos tus comentarios y muchas gracias a todos por participar.
Muchísimas gracias a todos y los aliento a todos a hacer ESG desde el lugar donde cada uno se encuentre. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.